Buenos días. Una vez más nos reunimos para continuar nuestro estudio sobre el catecismo. Hoy continuamos el tema tratado en el taller anterior, la creación del mundo invisible. Vamos a hacerlo entonces unidos a esa voluntad de Jesús para glorificar al Padre con el conocimiento de estas verdades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos iniciado en el taller anterior la reflexión sobre esta verdad, la creación del mundo invisible, de la que hacemos profesión de fe en el credo, cuando decimos creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hoy continuamos este estudio partiendo de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, de los doctores y padres de la Iglesia, de los santos y de otras fuentes que nos enseñan estas verdades de nuestra fe. En el volumen 4 de marzo 8 de 1901, Jesús le habla a Luisa de los ángeles y le habla del oficio especial que tiene cada coro de ángel. Le dice así: en el cielo todos los 9 coros angélicos me aman. Sin embargo, cada uno tiene su oficio especial. El amar a Dios es un oficio, pudiéramos decir, común de los ángeles. Pero dentro de ese oficio de amar, algunos están llamados a un amor muy especial, como los serafines, porque el oficio especial de los serafines es el amor, mientras que en otros ángeles el oficio especial puede ser como el de los ángeles de la guarda, estar al servicio del hombre, o los ángeles que tienen la misión de ser mensajeros. Pero los serafines, su misión común es el amor, y su misión especial es el amor. Y su coro es puesto más enfrente de Dios, para recibir las reverberaciones de ese amor divino, para recibirlas más directamente. Dice Jesús: tanto que mi amor y el de ellos, saeteándose juntos, se tocan, se acoplan continuamente, como que se dardean, se tiran flechas de amor, dardos de amor mutuamente. Así, a las almas sobre la tierra les doy su oficio diferente. Hace Jesús la comparación. Así como los ángeles, pese a que todos tienen un oficio común que es el amor, sin embargo, fuera de amarme, cada uno tiene un oficio especial.
Así ha hecho con las criaturas. Todos tenemos el deber de amar a Dios. Y somos amados por Dios. Pero de igual manera, a cada uno Dios nos da un oficio diferente. Y así Él lo explica. A unos los vuelvo mártir de dolor, a otros mártir de amor. Y ambos martirios son hábiles maestros para sacrificar a las almas y hacerlas dignas de las complacencias de Dios. Sea mártires de amor, sean mártires de dolor. Igualmente lo glorifican, igualmente lo complacen, pero es el oficio que Dios da a cada uno. En el volumen 6 habla del sufrimiento y cómo los ángeles casi que nos envidian porque no pueden sufrir. ¿Cuánto es el valor del sufrimiento? Es importante este párrafo del capítulo del volumen 6. Vamos a leerlo textualmente para no perder la riqueza ni de una sola palabra. Dice Jesús: hija mía, no te asombres, porque no hay belleza que iguale al sufrir por el solo amor de Dios. Es condición sufrir solo por amor a Dios, porque hay muchas intenciones en el sufrir. De mí parten continuamente dos saetas, una de mi corazón, que es de amor, e hiere a todos aquellos que están en mi regazo. Esto es, que están en mi gracia. Y esta saeta produce llagas, mortifica, sana, aflige, atrae, revela, consuela, y continúa mi pasión y redención en aquellos que están en mi regazo. Y son saetas de amor que salen del corazón de Dios y que van dirigidas a aquellos que están en su regazo. ¿A quienes se pone en el regazo? Cuando ponemos una persona en el regazo, cuando es una persona muy querida, muy allegada, muy íntima, muy especial. A esas son las personas a las que se pone en el regazo. Y a esas personas a quienes Jesús tiene en su regazo, que son almas muy amadas por Él, ¿qué les hace? Les manda saetas de amor. Pero saetas de amor, ¿cuáles son los efectos de esas saetas de amor? Producen llagas, mortifican, producen sanación, pero también producen aflicción. A través de esas saetas de amor, Él hace que en el alma se continúe su pasión. ¿Y cuánto vale este sufrimiento por amor a Dios? Meditando esto y asumiéndolo como una verdad, no entendiéndolo intelectualmente, porque intelectualmente nosotros podemos comprender el dolor como don de amor, y podemos explicarlo, y podemos hablarle a un enfermo, a una persona que sufre, de que aproveche esa moneda de cielo, que es un don de amor de Dios. Pero otra cosa es cuando el dolor toca nuestra vida. Para nosotros poder realmente considerarlo como un don de amor, necesitamos haber tomado posesión de esta verdad. Y Jesús habla de la otra parte de su trono, que se la confía a los ángeles. ¿Y cuál es la misión que tienen los ángeles? Que esas saetas
dirige otras saetas a otras personas que no están en su gracia. Y esas saetas que hacen producen castigos, sufrimientos, pero ¿para qué? Para atraer a las almas a la conversión. Son dos objetivos por los cuales Jesús manda el sufrimiento. Para los que no están unidos a Él, ese sufrimiento llega como causa de conversión. Para los que están unidos a Él, viven esa íntima comunión de vida con Jesús, para ellos el sufrimiento va dirigido como amor, para santificarlos, para hacerlos partícipes de su misión redentora. Entonces entendemos por qué los santos nunca rechazaron el sufrimiento, lo amaban. Amar el sufrimiento, pero para poderlo amar hay que asumirlo desde la óptica del amor de Dios. Y entonces el alma se complace porque puede manifestarle a Dios cuánto la ama. ¿Cómo nos manifestó Jesús el amor a nosotros? Con el dolor, sufriendo hasta la muerte y muerte de cruz. Así nos manifestó su amor. El alma, cuando comprende esto, no desaprovecha la mínima oportunidad de mortificarse, de sufrir, de renunciarse por amor a Dios, para poderle expresar a Dios cuánto lo ama. Continúa Jesús describiéndole a Luisa a los ángeles, porque solo Dios podía hablar de ellos de este modo. Dice: ¿quieres tú saber por qué los ángeles son tales? ¿Por qué se han conservado bellos y puros como salieron de mis manos? Porque se han mantenido siempre firmes en el acto primero en el cual fueron creados. Los ángeles fueron creados santos para servir a Dios, para glorificarlo. Por lo tanto, estando en ese acto primero de su existencia, están en el acto único de mi voluntad, que no conociendo sucesión de actos no se cambia, ni crece ni decrece, y contiene en sí todos los bienes posibles e imaginables. Hemos hablado ya de este acto único de Dios, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos ese acto único? Como un telón inmenso en donde está todo, desde la creación del hombre, la creación del universo, y todas las etapas de la historia de la salvación, pero están en acto, están sucediendo. En ese acto único de Dios todo está, y está en acto. Está la creación de los ángeles, y ellos ahí se mantuvieron. ¿Quiénes se salieron de ese primer acto? Los demonios. No quisieron conservarse como servidores de Dios. Y porque no quisieron servir a un Dios encarnado para salvar al hombre, se rebelaron y hoy son demonios. Pero los ángeles sí mantuvieron su acto primero, y se mantuvieron en ese, y ahí viven en ese acto único y eterno de Dios, donde también estamos nosotros. Continúa: los ángeles, conservándose en el acto único de mi voluntad,
en el cual los hice salir a la luz, se mantienen inmutables. Los ángeles son inmutables, son bellos, son puros. Nada han perdido de su primaria existencia. Toda su felicidad es el mantenerse voluntariamente, importante esto, en el acto único de mi voluntad. Todo encuentran en el círculo de mi querer y no quieren para hacerse felices sino lo que les suministra mi voluntad. Eso es lo que constituye la felicidad de los ángeles, la voluntad de Dios. Y ahí se mantienen. Nosotros también fuimos creados en ese acto único y eterno para conservarnos ahí en ese acto único y eterno, en el acto primero que fuimos creados en santidad y justicia. Pero ¿qué pasó? El hombre no se mantuvo en ese primer acto de su existencia, en el cual Dios lo hizo uno con él, uniendo la voluntad del hombre con la suya. El hombre no aceptó eso y voluntariamente se separó de esa voluntad de Dios en la que fue creado. Y por eso el hombre perdió su belleza, perdió su pureza, perdió todo. Y por eso hoy no es la voluntad de Dios la felicidad de muchos. Continúa Jesús también en el volumen 17, diciéndonos más enseñanzas sobre los ángeles. Aquí habla de los coros de ángeles. ¿Por qué hay diferentes coros de ángeles? ¿Y por qué unos coros son superiores a otros? La única razón es la voluntad de Dios. Dios quiso hacer así. Quiso crear 9 coros de ángeles, unos distintos de otros y también unos superiores a otros. Es la voluntad de Dios, la autora de eso. Unos están más cercanos al trono de Dios. ¿Por qué están más cercanos? Dice Jesús, porque mi voluntad, a quien ha manifestado un acto solo de mi voluntad, y a otros 2. ¿Qué es lo que hace que estén más cercanos o más lejanos? Según el conocimiento que han tenido de la voluntad de Dios. ¿Y quién da ese grado de conocimiento? Dios. A otros les he dado 3, a otros 7. Y en cada cosa del acto que mi voluntad manifestaba, además, se volvían superiores a los demás y se volvían más capaces y más dignos de estar cercanos a mi trono. Así que, por cuanto más mi voluntad se manifiesta y en ella se conserva, tanto más quedan elevados, embellecidos, felices y superiores a los demás. Bueno, esto también nos da una gran lección a nosotros. Y aquí entendemos más claramente lo que es la santidad humana y la divina. Los de la santidad humana conocieron la voluntad de Dios. Dios les dio a conocer su voluntad y cuanto la conocieron, la hicieron. Pero no les dio a conocer la santidad divina, no les dio a conocer el don de su voluntad. A nosotros nos lo está dando a conocer. Y eso hace porque nos ha dado un mayor conocimiento de su voluntad. Y eso hace que Dios haya tenido para nosotros una predilección. Nos ha dado a conocer un grado más de su voluntad. ¿Cómo no agradecerlo y cómo no corresponderle? Mira entonces cómo todo está en mi voluntad y en el saberse conservar.
no tanto el haberla conocido cuanto en conservarse. Nosotros podemos conocer las verdades de este reino, pero ya depende de nosotros que nos conservemos en la vivencia de este reino, de este don o no. Por eso está en el saberse conservar sin jamás salir, en aquella misma voluntad de la cual han salido, y del conocer el más y el menos de mi suprema voluntad, vienen constituidos los diversos coros de los ángeles, sus distintas bellezas, sus diversos oficios, la jerarquía celeste. Si tú supieras qué significa conocer de más mi voluntad, hacer un acto de más en ella, conservarse, obrar en esa voluntad mía conocida, ¿dónde viene constituida el oficio, la belleza, la superioridad de cada criatura? ¿Cómo apreciarías de más los diversos conocimientos que te he manifestado sobre mi voluntad? Un conocimiento de más sobre mi voluntad eleva al alma a tal altura sublime que los mismos ángeles quedan estupefactos y raptados, y me confiesan incesantemente: Santo, Santo, Santo. Quedémonos aquí comprendiendo cuánto vale el conocimiento de la voluntad de Dios. Comprendiendo esto, así como Jesús lo explica, nos tiene que llevar a nosotros a no descuidar este conocimiento, a volvernos ávidos del conocimiento de las verdades de la voluntad de Dios, de este reino de su voluntad. Cada conocimiento de más eleva al alma a una altura sublime. ¿Y cómo no apurarnos? Es como cuando te mandan a apoderarte de una riqueza, pero te dan un tiempo limitado. Tienes que apresurarte a coger lo más que puedas, porque el tiempo es limitado. Eso nos pasa a nosotros, nuestro tiempo limitado aquí en la tierra. No lo conocemos. ¿Cuánto tiempo nos falta de vida aquí en la tierra? No lo sabemos. Tenemos que aprovechar al máximo para que cuando nos llegue el momento de irnos a la eternidad, nos hayamos apoderado del mayor número de verdades y de conocimientos sobre la voluntad de Dios. Dios lo quiere así y nos está dando la oportunidad. Nos toca a nosotros aprovecharla. Ahora, en la doctrina de los santos, también ellos nos hablan de los ángeles. San Juan Damasceno nos dice que el ángel es un ser inteligente, dotado de libre arbitrio, en continua actividad incorpórea al servicio de Dios. No tienen cuerpo, pero se mantienen activos. No los vemos, pero están activos. Enriquecido con la inmortalidad gracias al don del Altísimo, aunque solo el Creador sabe en qué consiste su sustancia y puede definirla. Ellos son eternos, no mueren, son inmortales. Es bueno entender esto porque por ahí salió alguna vez una película en donde presentaban el drama de un ángel que se encarnó y se enamoró y formó relación con una persona, una médica me parece que era. Esas son películas que no hablan la verdad, porque el ángel sí es racional, es inteligente, es libre, es racional porque está sujeto al razonamiento, determinado en la voluntad, porque como es libre, pues él puede
estar sujeto a cambio, ¿no? Su voluntad. Solo lo increado es lo que es inmutable. Los ángeles no son inmutables. Pues porque no son inmutables, por eso unos desistieron de su condición y se rebelaron y se constituyeron demonios. Son libres, como tienen razón y son inteligentes y tienen libertad, su naturaleza creada es mutable. Y porque es mutable, pues libremente pueden adherirse al bien y progresar en el bien o quedarse en el mal. Contemplan, y por eso ellos fueron puestos a prueba también. Y la prueba de los ángeles, como creo que lo decíamos en el taller anterior, según la manifestación dada por Dios a algunos santos, es que Dios les mostró el decreto de la encarnación, de la redención y la encarnación, y ellos, algunos, no soportaron servir a un Dios hecho hombre. Los ángeles, por estar tan cerca de Dios, lo contemplan en el grado en que el Señor se lo permite a cada uno, y de este manjar se alimentan. Son superiores a nosotros, porque son incorpóreos e inmunes a las pasiones corporales, aunque no de cualquier pasión, porque esto solo compete a Dios. Se transforman en todo lo que la divinidad quiere, y de este modo se hacen visibles a los hombres, descubriéndoles los misterios divinos. Se encuentran en el cielo y tienen la misión de alabar a Dios y de cumplir su voluntad. Los ángeles son superiores y sin embargo, en la misericordia de Dios, puso unos ángeles a nuestro servicio, que son los ángeles de la guarda. Claro que la misión de los ángeles de la guarda es servir a Dios. ¿Cómo sirven a Dios? Cumpliendo lo que Dios les puso a hacer, estando al lado del hombre. Pero el servicio de ellos es a Dios. Sabemos que muchos ángeles se han dejado ver. Tenemos el caso del arcángel San Rafael, que acompañó a Tobías. Está también el arcángel San Gabriel en la Anunciación, los ángeles que fueron a anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios determina, ellos toman forma corpórea para cumplir la misión que Dios les encomienda. Se encuentran en el cielo y tienen la misión de alabar a Dios y de cumplir su voluntad. Contemplan al Altísimo en el grado en que el Señor se lo permite. Sabemos que ellos tienen grados. Los coros de los ángeles tienen grados y unos son superiores a otros. Y eso lo determina Dios. San Gregorio Magno empieza a hablar de los diferentes coros y dice, empiezan por los ángeles. Los que anuncian cosas de menor monta se llaman simplemente ángeles. Los que manifiestan las cosas más importantes, arcángeles. Tienen la misión de anunciar, de ser mensajeros. Se llaman virtudes el coro de esos espíritus por medio de quienes se obran más frecuentemente los prodigios y milagros. Eso se llaman virtudes. El coro de las potestades están formados por los que han recibido mayor poder para tener sometidos los poderes adversos, o sea, los demonios. Esos son las potestades. A quienes oprimen
para que no tienten cuanto pueden a las almas de los hombres. Las potestades, pudiéramos decir, son nuestros protectores contra el demonio. ¿Quiénes son los principados? Los que dirigen a los demás espíritus buenos, los que les ordenan cuanto deben hacer. Las potestades presiden en el cumplimiento de las divinas disposiciones, van adelante. De esto se habla el Apocalipsis, ¿no? Continúa San Gregorio Magno, diciéndolo que las milicias angélicas, que sobresalen por su extraordinario poder, en cuanto tienen sujetos a su obediencia a los demás, se llaman dominaciones. Potestades, dominaciones, a cuales llamamos tronos, los ángeles, en los que Dios omnipotente preside el cumplimiento de sus decretos. Anuncian los decretos de Dios. Los querubines son llamados también plenitud de ciencia. Saben más perfectamente todas las cosas, en cuanto que por su dignidad ven de modo más claro al Creador. Y serafines, aquellos ejércitos de ángeles que por su particular proximidad al Creador arden en un amor incomparable. Ciertamente su amor es llama, pues cuanto más sutilmente ven la claridad de Dios, tanto más se inflaman en su amor. Esta explicación que hace San Gregorio Magno de los ángeles la hace en orden ascendente. Empezó por los ángeles de grado más inferior y termina con los de grado superior, que son los serafines, los que ocupan el grado mayor en el coro de los ángeles, de los que les habló Jesús a Luisa al comienzo. Santo Tomás de Aquino. Es bueno ver cómo las diferentes explicaciones o diferentes formas de manifestar la misma verdad, porque eso enriquece mucho y nos clarifica muchas cosas. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino? Que los ángeles, algunos Dios los usa para un ministerio. La acción que el ángel enviado ejecuta procede de Dios como de primer principio, ya que los ángeles obran por intimación y autoridad de Dios, y a Dios se reduce también tal acción como último fin. Es que es así. Y la idea errada que trajo la nueva era sobre los ángeles era que estaban a nuestro servicio y que se les podía decir vayan a tal casa, y entonces se le decía a la vecina prepare un vaso de agua, prepare unas flores porque van a llegar los ángeles a su casa, los ángeles que yo le mandé. Todo eso es una forma de extender los errores y de desvirtuar la verdad de Dios. Los ángeles solo obedecen a Dios, solo están al servicio de Dios, y cuanto hacen, lo hacen por Dios, en Dios y para Dios. Por eso es que las palabras del arcángel San Gabriel, cuando le anuncia a la Virgen, son las palabras de Dios. Él sencillamente pronuncia el mensaje que Dios le envía a la Virgen. Es el saludo que Dios da a la Virgen. Ellos solo son ejecutores de sus órdenes. Por eso dice que la acción que el ángel enviado ejecuta procede de Dios como de primer principio. No son palabras del ángel, del arcángel, son de Dios. Vienen de Dios con la autoridad de Dios y para la gloria de Dios.
Y esto es lo que hace la esencia de su ministerio. Porque la palabra ministerio viene de ministro. El ministerio es la acción que realiza el ministro. ¿Y quién es un ministro? Un instrumento racional. Pero todo instrumento es movido por otro. Ningún instrumento se mueve por sí mismo. Y ese otro que lo mueve es el que determina u ordena lo que él va a hacer. Entonces los ángeles son instrumentos de Dios. Por eso su acción se denomina ministerio. Son enviados en ministerio, o sea, son enviados con una misión por Dios. En las acciones exteriores los ángeles sirven primariamente a Dios y secundariamente a nosotros. Importante entender esto. Ellos sirven es a Dios. Si Dios los manda a nosotros, sí, nos prestan un servicio, porque eso hacen. Pero como primer servicio es para Dios. Ellos nos sirven no porque nosotros seamos superiores a ellos, no. Todo ángel es superior al hombre y a toda otra criatura. Son superiores porque ellos tienen una mayor cercanía con Dios, se hacen un espíritu con Dios. Y nosotros tenemos que considerarlos así, superiores a nosotros, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, teniendo unos a otros por superiores. Igual, entre nosotros los hombres, siempre debemos considerar a los otros superiores a nosotros. Dídimo de Alejandría insiste que los ángeles provienen de Dios, fueron creados por Dios para su servicio y es Él el que ordena sus ministerios. Dios los creó por propia decisión, como hizo todas las demás cosas. Los ángeles son santos. Una vez que fueron santificados, fueron creados santos, como fue creado santo el hombre. Como veíamos, la diferencia es que el hombre no se mantuvo en ese primer estado en que fue colocado. Los ángeles buenos sí. ¿Por qué se llaman espíritus? Porque no tienen cuerpo. Ahora, no son espíritus de Dios que proceden del Padre, como Jesús, no. Tampoco son espíritus de la verdad o de la santidad como es el Espíritu Santo, tampoco. Son ángeles, son servidores, son ministros, son cuerpos celestes. Pero pese a que están cercanos a Dios, hay una distancia infinita entre lo increado, que es Dios, la Santísima Trinidad, y lo creado, que son ellos, por muy santos y muy incorpóreos que son, están a una distancia infinita del Creador. San Pablo lo describe así en la primera carta de los Corintios: hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Así como el soplo de los vientos no se asemeja a los ángeles, así estos no son semejantes al Espíritu Santo de Dios, de ninguna manera. No podemos confundirlos. Ahora vamos a ver cómo lo definen algunos otros autores de catecismo.
la explicación que da, más sencilla, pero muy interesante. Por ejemplo, en el Catecismo del Padre Rafael Faría, habla de los ángeles, dice que son espíritus puros creados por Dios para que le alaben eternamente y ejecuten sus órdenes. Son espíritus puros. ¿Qué significa? Que no tienen cuerpo. Tampoco están hechos para unirse a ningún cuerpo. Esto sí que es importante. No están hechos para unirse a ningún cuerpo. Están dotados de inteligencia y voluntad. Son superiores a nosotros, pues, verdades que ya se van reafirmando, ¿no? Poseen un conocimiento mucho más perfecto que el nuestro de Dios. Pueden ver sus rostros, son inmortales. No están sujetos a nuestra miseria y dolores, pues no tienen cuerpo. Y Dios los creó con un doble fin, para que eternamente le alaben y bendigan, para ejecutar sus órdenes, porque su nombre indica eso, son mensajeros. Dios los creó en estado de inocencia y de gracia, como creó al hombre. Y a los que permanecieron fieles, los recompensó con la gloria. A los que no permanecieron fieles, pues los mandó al infierno. El padre Jorge Loring habla de este mundo invisible, la existencia de este mundo invisible creado por Dios. El Papa Pablo VI dice que hemos de considerar como cosas invisibles los espíritus puros que reciben el nombre de ángeles. Ese es el mundo invisible, el de los ángeles. Con esto el Papa confirma la tradición de la Iglesia, que ha dicho siempre o ha descrito siempre a los ángeles así: espíritus puros, inteligentes, libres. Jesús menciona a los ángeles como seres reales y activos, por eso la existencia de los ángeles es dogma de fe. Me parece importantísima esta afirmación que hace el padre Jorge Loring, porque en este tiempo, sobre todo, se niega la existencia del demonio. Muchos no conciben, y muchos teólogos, no conciben al demonio como un ser real, activo, sino que lo identifican como una tendencia al mal. Entonces, la tendencia al mal se le llama demonio, se le llama diablo. Entonces, cuando yo digo es que el diablo me tentó, estoy diciendo que no, que tuve un mal pensamiento, que de pronto cometí un acto de egoísmo. Entonces, lo malo que hay en el hombre se le llama demonio, no. Claramente se nos ha enseñado que hay 3 enemigos del alma. El demonio, ¿por qué es enemigo del alma? Porque el oficio del demonio, después que se separó de Dios, es apartar al hombre de Dios. Y se las ingenia para apartarnos del camino del bien. Otro enemigo del alma es el mundo. Se llama mundo a todo ese, dijéramos, conjunto de costumbres, de principios, de modas que están contra la ley de Dios, opuestos a Dios. Razonamientos. Ese es el mundo. Pudiéramos decir, por ejemplo, ahorita la pornografía forma parte de ese mundo. Las modas indecentes.
forma parte de ese mundo. Y la carne, demonio, mundo y carne. ¿Y cuál es la carne? Pues nuestra naturaleza corrompida por el pecado, llena de concupiscencia, que nos facilita más el mal que el bien. Esos son los tres enemigos, pero el demonio existe como un ser real, activo, incorpóreo, sí. Por eso negar la existencia del demonio es negar un dogma de fe. Continúa el padre Jorge Loring explicándonos esta doctrina sobre los ángeles. Habla del testimonio que de los ángeles se nos da en la Sagrada Escritura. Son mensajeros de Dios en momentos extraordinarios de la historia de la salvación. Y pone el ejemplo de San Miguel, San Rafael, el arcángel Gabriel. Se dice que son muchísimos, hay legiones de ángeles. Están distribuidos en jerarquías o los coros que llamamos, de los que ya hemos hablado. Al principio fueron sometidos a una prueba, porque Dios, como ellos son seres libres, Dios quería que libremente le amaran y libremente se mantuvieran unidos a Él, como lo hizo con el hombre. Y no todos pasaron la prueba. Un buen número sucumbió porque se rebelaron contra Dios. Como ya explicaba y lo han dicho algunos santos, cuando Dios les enseña la redención y a Jesús encarnado, segunda persona de la Santísima Trinidad, para salvar al hombre, se rebelan y dicen que no van a servir a un Dios hecho hombre. Y ellos fueron condenados al infierno. Como los ángeles son criaturas, contemplar la altura a que Dios los colocó, la belleza con que Dios los creó, es glorificar a Dios. Porque ¿cuál es la mayor gloria que se le puede dar a un artista, al creador de alguna cosa, de una pintura, de una escultura, de una pieza musical? Contemplar su obra, extasiarnos en su obra, alabar su obra, porque cuando alabamos la obra, no es la obra en sí misma, sino aquel que la realizó. Por eso hay una fiesta dedicada a los ángeles, no para exaltar a los ángeles, para exaltar al creador de los ángeles. Así nos expresa la liturgia de las horas de ese día. Señor Dios Todopoderoso, que con una providencia admirable llamas a los ángeles y a los hombres para que cooperen a tu plan de salvación. Haz que durante nuestro peregrinar en la tierra nos sintamos siempre protegidos por los ángeles que en el cielo están en tu presencia para servirte y gozan ya contemplando tu rostro. ¿Qué estamos alabando aquí? La providencia admirable que Dios tuvo al crear los ángeles. También el prefacio de los ángeles lleva a eso, a glorificar a Dios por los ángeles. Dice así: realmente es justo y necesario alabarte en tus ángeles y arcángeles, porque la honra que tributamos a los que te fueron fieles se convierte en gloria y alabanza tuya, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres. Claro, Dios está por encima de ellos. Si son bellos, ¿cuál será la belleza de Dios? Si son puros, ¿cuán será la pureza de Dios? Y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura,
por Jesucristo Señor nuestro, por quien la multitud de los ángeles celebra tu grandeza, y nosotros nos unimos en adoración, cantando con ellos tu alabanza. Es hermoso vivir la misa con la certeza de que ahí están los ángeles y los santos, y que cuando se canta ese santo, 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 esa multitud de ángeles está postrado, adorando al Señor, cantándole. Y cómo nosotros en fe nos unimos a ellos para cantar con ellos. Por eso decimos cantando con ellos tu alabanza. Es que esto se hace una realidad en la Eucaristía. En la Eucaristía vivimos un momento de eternidad, porque entramos a participar de la eternidad donde están los ángeles, donde están los santos, donde está la Santísima Trinidad, donde está la Virgen. Bien. Hay una anécdota en la vida de San Isidro muy hermosa. San Isidro Labrador, de él hemos oído hablar todos. Él estaba al servicio de un agricultor en España. Y San Isidro se levantaba muy tempranito para ir a participar de la misa, antes de irse a su trabajo. Como sus compañeros, la mayoría eran personas incrédulas, ateas y un poco envidiosas, se burlaban de él, le hacían improperios y como que les molestaba que él primero fuera a la misa. Entonces lo acusaron ante el dueño, lo acusaron de que él era negligente, que llegaba tarde al trabajo por irse a la misa. Obviamente el agricultor regañó a San Isidro y él recibió ese regaño resignado y le dijo, cuando ya terminó el Señor de regañarlo fuertemente, le dijo: si a la cosecha encontráis que mi trabajo ha perjudicado el producto, compensaos de los perjuicios con mi salario. Si por yo no estar a tiempo, por yo no llegar o por yo irme a la misa, la cosecha se ha perjudicado, tome de mi salario y pague lo que es debido. Esa fue la respuesta que él le dio. Pero ¿qué pasó? Que Dios, que sabe recompensar a sus hijos fieles, hizo el milagro. Por el contrario, esa cosecha, en vez de disminuir, empezó a aumentar. Y un día, pues el dueño fue a revisar el trabajo de sus empleados y San Isidro estaba en la iglesia, en la Santa Misa. Y el agricultor, dueño del terreno, vio que los bueyes que estaban confiados a San Isidro para el trabajo estaban siendo conducidos por los ángeles. Y entendió perfectamente el valor y la grandeza de ese trabajador y cuánto Dios le estaba recompensando. A partir de ese momento, por supuesto, no lo volvió a regañar, dejó que asistiera a la Santa Misa, y ese agricultor no hacía sino dar gracias a Dios porque le había dado un gran trabajador, había puesto a su servicio un hombre santo. Bueno, y esto, ¿cuántas veces los ángeles habrán hecho cosas que ni nos hemos dado cuenta y en el cielo las veremos? De todas maneras, démosle gracias a Dios por la existencia de los ángeles y por lo que a través de ello ha hecho en la historia de la salvación. Terminemos pidiendo el reino de Dios en cada corazón, para que esa voluntad sea amada y glorificada como la es amada y glorificada por los ángeles.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. Santos ángeles, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.